Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es genial estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de comenzar con el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean mi vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartir mi vídeo. Que lo disfruten. Özkan Deniz, quien se presentó en Chipre, dio un emotivo discurso. El cantante dijo: "Estamos rodeados por un círculo de fuego. Pero aquí, como siempre, está lleno de su calidez". Özkan Deniz se reunió con sus fans en Chipre el segundo día de Ramadán. Deniz, quien comenzó la noche con la canción Yaevde Yoksan, luego cantó Farus y Aslan Gibi. Özkan Deniz afirmó que estas tres canciones tienen un significado especial para él. Tras un emotivo discurso, Deniz se dirigió a sus fans con estas palabras: "Estamos rodeados por un círculo de fuego. Pero aquí, como siempre, está lleno de vuestro calor". Una noche inolvidable de Eid en Chipre con Özkan Deniz, palabras cálidas, momentos emotivos y una actuación entusiasta. Los conciertos en Chipre han sido durante años uno de los eventos veraniegos más destacados del mundo del arte. Este año, durante el Eid del Ramadán, el concierto del artista Özkan Deniz, residente en Estambul, fue una noche especial donde el entusiasmo y la emoción se entrelazaron. El evento, que tuvo lugar el segundo día del Eid en el escenario al aire libre más prestigioso de Girne, desató una auténtica oleada de emociones entre los amantes de la música. El recinto rebosaba de entusiasmo. Con el paso de las horas, el recinto se llenó de miles de fans. La noche, que atrajo a familias, jóvenes e incluso niños, creó una atmósfera muy diferente al combinarse con el sentimiento espiritual del Eid. El público estaba lleno de anhelo y emoción a medida que se acercaba el momento de que Özkan Deniz subiera al escenario. Cuando la banda que abrió el concierto apareció, los aplausos y vítores de la multitud resonaron en el cielo. Los fans que esperaban a Deniz encendieron las luces de sus teléfonos, creando un espectáculo visual impresionante. El viaje musical comenzó con Yaevde Yoksan. Özkan Deniz hizo una entrada triunfal al escenario. Desde las primeras notas, gran parte del público comenzó a cantar. Yaevde Yoksan, que eligió como tema de apertura de la noche, evocó profundas emociones en muchos oyentes, especialmente por su atmósfera nostálgica. Esta canción ocupa un lugar especial en la carrera del artista. Esta pieza, que ha conquistado los corazones de millones desde los años 90, fue cantada a coro con los teléfonos de muchos durante todo el concierto, creando una imagen visualmente impactante con cientos de luces que se elevaban hacia el cielo. Farus y Aslan Gibi, nostalgia y pasión unidas. En la parte final del concierto, Deniz interpretó Farus y Aslan Gibi, dos canciones que ocupan un lugar especial en su repertorio. Ambas representan hitos importantes en la trayectoria de Deniz y son clásicos que han forjado un fuerte vínculo con su público. Farus, con su profunda historia y melancolía agridulce, ha conmovido a un amplio público, mientras que Aslan Gibi, con su poderosa letra que representa una firme postura ante la vida, se encuentra entre las favoritas de la generación más joven. Estas dos canciones crearon algunos de los momentos más emotivos del concierto. Discurso emotivo: "Estamos rodeados por un círculo de fuego". Uno de los momentos más comentados de la noche fue el emotivo discurso de Deniz en el escenario. Dirigiéndose al público y tomando el micrófono, la artista compartió sinceramente estas palabras: "Estamos rodeados por un círculo de fuego. Pero aquí, como siempre, está lleno de su calidez". Estas palabras trascendieron el mero discurso de un concierto, se convirtieron en una poderosa metáfora que unió el espíritu del momento, las emociones del público y las dificultades de la época que vivimos. Las palabras de Deniz despertaron en la audiencia un sentimiento de unidad y esperanza. Interacción con los fans, momentos conmovedores. A lo largo del concierto, Deniz transmitió con frecuencia la conexión entre el escenario y el público. En ocasiones, les acercaba el micrófono, permitiéndoles cantar con ella. Los coros que se elevaban entre aplausos, junto con miradas cálidas y sonrisas,
demostraron que la noche se había convertido en un encuentro muy especial. En un momento dado, Denise cruzó brevemente la mirada con una fan en primera fila cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Este momento quedó grabado no solo en las cámaras de muchos, sino también en sus corazones. Equipamiento técnico y puesta en escena del concierto. El diseño del escenario, los espectáculos de luces y el sistema de sonido ofrecieron al público una experiencia de concierto única. Los efectos de luz, combinados con las pantallas gigantes detrás del escenario, crearon imágenes acordes con el espíritu de las canciones. Más tarde, durante la velada, las sesiones de DJ y los espectáculos de baile crearon un verdadero festín musical. La actuación en vivo de Denise, su presencia escénica, su dominio del micrófono y la cálida interacción que estableció con el público cautivaron a los espectadores. Las breves conversaciones, las expresiones sinceras y los sentidos agradecimientos que ofreció entre canciones también intensificaron la energía de la noche celebración del Eid y encuentro cultural en Chipre. El Eid de Ramadán es un periodo especial que generalmente se dedica a visitar a la familia y compartir tiempo juntos. Este concierto, sin embargo, fusionó la alegría de la festividad con la música, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural donde se reunieron diferentes generaciones. Tanto los habitantes locales como los invitados de Turquía que se encontraban en Chipre para las fiestas compartieron los mismos sentimientos en el mismo escenario. El mensaje del artista: unidad, esperanza y música. El concierto de Özkan Deniz no fue solo una actuación musical, sino también un mensaje. La metáfora del anillo de fuego en sus letras aludía a la compleja situación mundial que vivimos, mientras que la calidez del recinto del concierto transmitía una energía esperanzadora al público. En este punto, las palabras del artista fueron tan impactantes como la música en el escenario. Fin de la noche y comentarios de los fans. Al finalizar el concierto, Denise agradeció a sus fans una vez más antes de abandonar el escenario y se despidió con las palabras: "Nos vemos el año que viene". Las imágenes y los comentarios que rápidamente se difundieron en las redes sociales demostraron una vez más lo especial e inolvidable que fue la noche. Los fans, en particular, describieron el emotivo discurso de Denise como inspirador y sincero en estos tiempos difíciles. Muchos describieron el concierto como un regalo navideño inolvidable. En conclusión, el concierto de Özkan Deniz en Chipre fue un evento especial que reunió la alegría, la emoción y el sentimiento de unidad social de las fiestas. Cada nota que surgió del escenario, combinada con la sinceridad del artista, ofreció al público una poderosa experiencia musical. Ese momento cargado de emoción, que comenzó con las palabras "estamos rodeados por un círculo de fuego", se convirtió en un recuerdo del concierto que se comentará durante mucho tiempo. Si lo desean, puedo ampliar este texto con secciones adicionales, como imágenes bajo el título, fotos del escenario, comentarios de los fans o reacciones en redes sociales. Si es necesario, puedo usar un lenguaje más formal o más sensacionalista, solo avísenme. No olviden seguir mi canal para estar al tanto de las novedades de muchas celebridades. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.